Muy bien, buenas tardes nuevamente. Y tú nos reencontramos. Vamos compartiendo ya nuestra pantalla para continuar nuestra segunda parte de la clase. Nuestro progreso está yendo sobre las civilizaciones preincaicas, las culturas preincas, como también se les llama. Y el día de hoy ya en la primera mitad hemos visto Tiahuanaco y Huari, ¿no? Justo ahí nos quedamos. Y ahora vamos a ver pues qué continúa luego. Y traté de contestar por el chat como las semanas previas, las consultas que me iban dejando, por ahí justo cuando ya nos íbamos a conectar, creo que teníamos una final. Me consultaban para qué se utilizaban las lagunas artificiales, cómo las usaron. No, al juntar agua en estas especies de cochas, ¿no? Que es el nombre oficial, lagunas artificiales, la finalidad era tal cual un pozo hoy en día, de tener una fuente de agua cerca a tu campo de cultivo, cerca, ¿no? Y para eso aprovechaban pues, las lluvias o generalmente también los desbordes del lago Titicaca, que era el que más pues, agua tenía por ahí cerca, ¿no? Pito es básicamente tener una fuente de agua cerca. Hoy en día, pues, hay caños, no sé, hay mangueras, ¿no? Hay tanques incluso de agua, ¿no? Pero ellos solucionaron eso haciendo estos pequeños orificios en la tierra. Efectivamente, estimado Eduardo, para regar, ¿no? Para regar sus campos de cultivo. Esa es la finalidad. No, no hay de qué, amigo Ángel, al contrario. Y bueno, por ahí intenté contestar, fui subiendo, creo que la mayoría las contesté. De todas maneras, si no, disculpen y ustedes vuelven a colocar su pregunta en el chat de algo que dejaron antes y no le llegué a contestar, y al final lo vemos. ¿Bien? Vamos a avanzar esta vez, pero no podemos avanzar si no le ponemos un fin a Wari. Recuerden que dejamos pendiente la pregunta, ¿y cómo llegó al final pues este imperio tan poderoso, ¿no? Que por ahí también alguien me consultaba y si los demás no lo leyeron en el chat, lo menciono acá. Wari es considerada por muchos como el primer imperio andino peruano, ¿no? Pero por eso les digo siempre en clase yo, es considerada por muchos, no por todos. Hay algunas personas que no lo consideran así. Y mencionaba por ahí en el chat, por ejemplo, la doctora Sanmarquina, descubridora de Caral Rutshadi. Es la más famosa, pero hay otros que no está de acuerdo, por ejemplo. Pero, profesor, y entonces si yo doy mi examen de admisión de repente pronto, ¿no? Y me viene esta pregunta, ¿lo considero imperio o no? Y sí, para las universidades en el Perú, ¿no? La teoría que se acepta es que sí fue un imperio, sí fue un imperio. A menos pues que les digan ahí, ¿no? Según Rushadi, ¿no? Ahí sí no. Pero la mayoría de veces sí, sí fue un imperio. ¿Y este imperio cómo llegó a su final? Bueno, algunos factores se juntaron, ¿no? Primero, hubo una época de sequías constantes, o sea, prolongadas, no digo un día, una semana, ¿no? Sino sequías prolongadas, ¿no? Que estas sequías hicieron, por ejemplo, ¿no? Que los andenes estén algo parecido a la imagen, o sea, ya sin tanto campo de cultivo para aprovechar. ¿Y por qué la sequía, profesor? Muy probablemente, jóvenes, por un fenómeno del niño fuerte, prolongado, ¿no? Que genera en la costa del Perú inundaciones, desbordes, los llamados huaicos, y genera en la parte andina, en la sierra, sequías. Y justo ahí estaba, pues, Ayacucho, Huari, ¿no? Estas sequías hicieron que falte alimento, a esa falta de alimento se le suman luego quejas, rebeliones internas, protestas del ejército, por ejemplo, de los artesanos, de las otras ciudades, ¿no? Que ya no veían cómo la capital las sostenía, las mantenía, porque no había alimento. Justo cuando estaba en ese momento de falta de alimento, rebeliones internas, ¿no? Y llegan pueblos vecinos de los Wari a invadirlos, aprovechando la debilidad. Estos pueblos fueron, por ejemplo, los Yaros, por ahí lo voy a colocar, los Yaros de Ayacucho, por ejemplo, los Yaros, y también un pueblo que luego se va a volver muy importante, va a ser incluso archirrival de los incas en su momento. Hablamos de los chancas también, los chancas de Apurímac, de la zona de Ayacucho, también Andahuaylas, de esa zona, ¿no? Los chancas, pueblo también guerrero muy poderoso. Y justo pues llegaron cuando Huari estaba en decadencia.
Y así llegó a su final esta gran civilización. Pero recuerden que han dejado aportes por ahí regados, ¿no? Y cosas que luego vamos a seguir viendo en otras civilizaciones. Cada vez que una gran cultura va desapareciendo, jóvenes, otras pequeñas van apareciendo. Y eso se dio con Chavín y ahora va a pasar con Wari. Un gran imperio caía, pero otras por ahí en diferentes regiones iban floreciendo, iban apareciendo. Y esas, pues, son las que vamos a mencionar a continuación. Vamos a ver dos de esas, tal vez las más importantes, ¿no? Ambas en la costa del Perú, una en la costa norte, otra en la costa sur. ¿Y esas cuáles son, profe? Esas son eh, el día de hoy, ¿no? Porque hay que elegir algunas de todas. Chimú y Chincha. Chimú y Chincha. ¿Sí? Entonces vamos a ver a la civilización de Chimú. Chimú primero. Chimú Costa Norte. De repente también tenemos gente por ahí Costa Norte. ¿Qué parte, profesor? Libertad, Lambayeque, Piura, un poco de Tumbes también. O sea, esa región del final del norte en el actual Perú. Actual de Perú. Consulta, uy, antes que se me vaya, porque estábamos en la parte ya diferente. ¿Los incas y los wari eran iguales? No, no, no son iguales. Son dos civilizaciones diferentes, pero los incas sí usaron varias cosas que los wari también habían usado. Por ejemplo, su red de caminos, este Capañán, ¿no? El culto al dios Huiracocha, esos andenes de la imagen anterior, los incas van a utilizarlos, ¿no? El uso de los quipus, la construcción de la ciudad, o sea, los incas usaron muchas cosas de los wari, pero no son la misma civilización, no fueron la misma. La otra semana vamos a hacer incas, así que invitación a todos ustedes jóvenes para que nos acompañen, siguiente clase, no se la pierdan, vamos a ver ahí bastante y lo más importante de los incas, ¿ya? De los incas. Ah, lo que pasa es que a partir de ahora, una vez que cayó Wari, las, los pueblos, las ciudades que estaban conectadas a los Wari ya se volvieron más independientes. Se, como decir así, se volvieron libres y ya comenzaron a desarrollarse aparte, por separado. Algunas de esas son las que vamos a ver, algunas de esas, ¿no? Algunas de esas. Quechua hablante se le dice a toda persona que habla quechua, no importa de qué civilización. Puede ser de los incas, puede estar en la selva, puede estar en la costa. Cualquier persona que sepa leer, o bueno, leer no, hablar, entender el quechua, es un quechua hablante. A ellos se les dice quechua hablantes. No, no, no se relaciona a una sola civilización. ¿No? Entonces, estos lugares que se van a ir independizando de Wari, algunas ciudades, cabezas de región, como vimos hace rato, ¿no? Por ahí mencionan centros administrativos, Wari, van a ir ya haciendo su vida por separado. En este caso, tenemos algunas zonas que escapaban ya de Wari, pero van a tener su propia civilización, como la costa norte, Chimú. ¿Cuál es la ubicación de Chimú? Ahí la tenemos más o menos resaltada de rosado, la estoy encerrando para que se pueda ver mejor. Y abarca pues una parte de norte de Lima, para ser exactos, de repente alguien por ahí conoce, Barranca, el norte de Lima, Barranca, hasta ahí llegó Chimú, y de ahí para arriba, de ahí para el norte, ¿no? Ancash, la zona de la costa, no tanto la zona andina, la parte pegada al mar. Lambayeque, La Libertad, ¿no? Bueno, al revés, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, y agarra esa parte del norte, ¿no? Agarra esa parte del norte. Profesor, a ver, por el norte, como les decía, llegó hasta Tumbes, y por el sur, hasta el norte de Lima, para ser exactos, Barranca, la provincia de Lima, Barranca, ¿no? Donde estaba Caral, por ejemplo, por ahí cerca. ¿Qué aportes tenemos? ¿Qué datos podemos mencionar de repente novedosos de Chimú? ¿En qué destaca, no? Bueno, Chimú es considerada como una civilización que fue fundada por un rey, por un personaje que luego va a ser su gobernante, el primer rey de los Chimú. Profesor, yo pensé que solamente habían reyes en Europa, ¿no? He escuchado ya reyes, ¿no? Bueno, se utiliza la palabra rey como gobernante, como máxima autoridad, pero no, no ustedes se vayan a imaginar, ¿no? Señoritas, caballeros, con su corona, ¿no? Con su cetro, con su capa, ¿no? En un trono, su palacio, no, 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 se le llama rey al gobernante, porque Chimú fue un reino. Entonces, pues, ahí aplicamos nuestra deducción. Si fue un reino, reino, ¿quién gobernaba? Un rey. Se le llama así, ¿no? Rey. Y el primer rey Chimú fue el señor Takainamo. Takainamo, ese fue su primer rey.
Luego de él vinieron otros y llegamos así a mencionar al último. Vamos a ver los extremos. El primero fue Takainamo, el fundador, y el último fue un personaje llamado Minchancaman, o Minchancaman, si quieres decirle así. Profesor, ¿por qué no salteamos al último, los del medio? Es que no hay mucha información acerca de los que están en medio, pero sí hay información del último. Se sabe que Minchancaman, por ejemplo, llevó el reino Chimú a su máxima expansión. Se puede decir entonces que fue su mejor rey, y sí, pues, fue su mejor rey. Y justo fue el último, ¿no? ¿Y por qué, profesor? ¿Qué pasó si estaban creciendo, no? Porque se encontraron con el dominio incaico. Un general incaico llamado Tupac Yupanqui, que luego va a ser inca también, ¿no? Él era el príncipe heredero, ya se sabía que iba a ser inca, pero él iba a las batallas. Ese jefe general incaico Tupac Yupanqui con el ejército cusqueño dominaron al reino Chimú, derrotaron a Minchancaman y lo convirtieron en un súbdito. El reino Chimú ahí fue absorbido, dominado por los incas justo cuando estaban creciendo, ¿no? Profesor, ¿y por qué? En un momento vamos a ver ya al final de Chimú, si eran un reino poderoso, ¿no? Porque pues fueron derrotados. Está bien que los incas eran poderosos, ¿no? Pero bueno, hubo un factor muy importante que hizo Tupac Yupanqui, ¿no? Un ratito vamos a ver. Entonces ahí tenemos al primer rey, Takainamo, y el último, Minchancaman. ¿Por qué el último? Porque fue dominado por los incas. Y todas estas civilizaciones que vienen después de los Wari, todas, ¿no? Van a llegar a su final por el dominio incaico. Los incas iban dominándolas a todas. Y acá hay un ejemplo. Chimú llegó a su fin por el dominio de los incas, ¿no? Dominio violento, por cierto, no pacífico. O sea, hubo batalla, hubo guerra, hubo una invasión. Hubo una invasión. Los Chimú tenían un idioma particular, entre la pregunta que por ahí leo. El mismo idioma que hablaron los Mochica. Y gracias, justamente me leyeron la mente ahí en el chat. Les iba a mencionar que Chimú tiene mucho en común con los Mochica, que vimos hace una semana. Como por ejemplo el idioma, bueno, no sería un idioma oficial, la lengua que hablaban. Profesor, ¿cómo se llamaba? No, justo en ese momento no escuché, no vi, no asistí a la clase. Es la lengua Muchic, Muchic, que se parece a Mochica, ¿no? Esa es la lengua Muchic. Y esa es la que hablaban los mochica y también van a hablar los chimú. Y por ahí si alguien pues está preguntando, como creo que es lo que me están consultando, ¿no? Y profesor, ¿y cómo se entendía, no? Muchachos, es que para un dominio, para una invasión como esta, la lengua, el idioma queda a un costado, pues. O sea, no importa, ¿no? No importa. Porque si no, imagínense que cada pueblo solamente domine al que habla tu mismo idioma. Nunca hubieran llegado los españoles acá, ¿se imagina? Eso queda de lado, ¿no? No es que necesito comunicarme contigo para avisarte que te voy a matar, ¿no? No, acá tú llegas con tus armas, con tu ejército. Y ya tú por lógica, tú te das cuenta que ese pueblo que está llegando no viene a darte un abrazo. Tú lo ves gritando con sus armas, no, ya, entonces el idioma acá no influenciaba mucho, ¿no? En este caso en las batallas, en las invasiones, ¿no? Consulta, ¿por qué, señorita Andreita? ¿Por qué es una cultura regional? Se le llama civilización o cultura regional a Chimú, a Chincha, a Nazca, a Mochica, porque no abarcaron un gran territorio, sino solo una región del actual Perú. Cuando vimos el mapa de Guari hace un momento, pues, tenía casi la mitad del Perú, pues. Cuando vimos el de Chavín, hace un par de semanas, tenía un territorio grandote. Cuando veamos el de los incas, uff, peor todavía, era grande. Pero, cuando nosotros observamos, y para eso tenemos nuestro mapita acá, mira, la parte de Chimú es bastante pequeña, ¿no? Entonces se le considera por eso cultura o civilización regional. A esas se les considera así. Solamente dominaron, se desarrollaron en una pequeña región. Por eso se le llama así. Entonces ahí tenemos el inicio y el final, ¿no? El inicio y el final de los Wari. No, nadie que Andrea, al contrario, gracias por sus preguntas. Entonces, jóvenes, habiendo visto pues cómo llegaron a su final, un poquito de adelanto, ¿no? Les adelanté el final, vamos a ver otros aspectos de los Chimú. Por ejemplo, su economía. Profesor, y en economía, ¿no? ¿Cómo se desarrollaron, no? Bueno, la economía de los Chimú va a ser con las actividades que todos nosotros, ¿verdad? Que ya vamos varias clases, sabemos.
Seguro que ya ustedes ahí donde estén, no sé, en su casa, afuera, ¿no? En su cuarto, la sala, y ya seguro se están contestando cuáles son. Te dije, sí o no, el 95% de veces son las mismas. Ese 5% no es chimu, no es chimu, pero sí la que nos queda por ver en un rato. Esa que vamos a ver al final, esa sí no tiene como principal actividad ¿cuál es la principal de todas? Muy bien, por ahí, la agricultura, la agricultura. Pasó en agricultura, profesor, que acá también empieza agricultura, ¿no? Entonces ahí tenemos una técnica de los mochica. Mochica utilizó esa técnica llamada huachaques, también vista la semana anterior, jóvenes. Hay que refrescar, ¿qué era un huachaque? Eran pequeños pozos, ¿no? A veces como piscinas vacías, ¿recuerdas? Donde el agua se va filtrando desde abajo del suelo. Se le llama el subsuelo, el agua se va filtrando, ¿no? Y es como que está cubierto de agua. Es como un mini pantano. Así como puedes ver en la imagen y por ahí si no se ve, la agrandamos, pues, ¿no? Ahí está, mira. Ya, y profesor, que y ese agujero nada más con agua y ese es el huachaque. No, huachaque es cuando tú utilizas ese pozo, ese agujero con agua para cultivar abajo de esa agua. O sea, tú a propósito cubres tu cultivo. En la semana anterior cuando vimos eso, pues nos preguntábamos, ¿pero quién haría algo así? Se va a morir su planta, ¿no? Es que se cultiva, por ejemplo, una caña que absorbe bastante agua, pues, ¿no? Que absorbía bastante agua. Y lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Y esa caña, ¿no? Claro, como por ahí algunos lo colocan, era la totora. La totora y la totora, al igual que la caña de azúcar, absorbe bastante agua. ¿Y qué hacían con esa totora? Un medio de transporte muy popular para poder realizar la pesca. Ese medio de transporte es conocido como caballitos de totora. Los caballitos de totora son unas especies de canoas bastante alargadas, ahí las puedes ver en la imagen grande, ¿no? Donde en esa parte de abajo, como un agujero, ingresa una persona, a lo mucho podrían entrar dos, y se adentran en el mar a hacer la pesca. Es un medio de transporte que hasta el día de hoy se utiliza para la pesca, sobre todo en la costa norte. Es muy, muy popular allá en La Libertad, Trujillo. De repente tenemos jóvenes que nos acompañan de ahí, seguro han visto alguna vez, ¿no? Y también se usa, ¿no? En algunos lagos, aunque primero se utilizó allá. Luego llegó a los lagos como el lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Claro que por ahí en su momento creo que lo colocaron. Es también muy popular, claro que sí, ¿no? Y en el norte bastante, toda la costa norte, sobre todo desde La Libertad, pues, Lambayeque, Piura, Tumbes, ¿no? Las playas de Tumbes, muy visitadas por turistas ahí se usa. Y hoy en día también, además de para hacer pesca, es un atractivo turístico. Ya pagas una pequeña cantidad de dinero y te hacen tu pequeño paseo, recorrido en el mar. Pero si es que no te dan, pues, mareo, ¿no? Porque no va a ser que ya estés al fondo del mar y te arrepientas, no, ya quiero volver, no, tienes que esperar. Se balancea bastante, se balancea bastante. Pero la gente que utiliza eso ya sabe, y los chimú eran muy buenos haciendo pesca, pues, ¿no? Eran muy buenos haciendo pesca, ¿no? Igual que los mochica. Y yo les comenté en la clase anterior, jóvenes, que incluso los mochica, ¿no? Son considerados como los primeros que elaboraron un plato gastronómico, ¿se acuerdan? Muy popular en el Perú, ¿no? Que obviamente los chimú también van a hacer, por supuesto. Se ubican en el mismo lugar, tienen las mismas técnicas, pescan también, ¿no? Y pues ya ustedes recordarán, ¿no? Profe, sí me acuerdo, la pachamanca, el arroz con pollo, el ají de gallina, no, nada de eso, pues nada de eso. Tu rico y suculento ceviche, claro, jóvenes, el ceviche. Y también los chimú realizaron caza de animales, ¿no? Sobre todo animales costeños, sobre todo animales costeños, zorros, por ejemplo, algunas aves, ¿no? Patos, ¿no? Animales costeños. Es también una actividad que les da alimento a los chimú, les da alimento, ¿no? Qué rico ese ceviche de la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas actividades económicas, ¿no? De los chimú. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? Yo estoy seguro que sí lo recuerdan, ¿no? ¿Cuál es el orden, ¿no? De desarrollo de una cultura? Una vez que ya aseguraste el alimento, ¿de acuerdo? Ahora sí ya empiezas a desarrollar tus habilidades, pues, artísticas, ¿no? Cerámica, escultura, arquitectura, orfebrería, ¿no? Pero primero el alimento. Y por eso es que nosotros siempre iniciamos con economía.
no es casualidad. Y al igual que vimos en Tiahuanaco, una vez asegurada pues el alimento, agricultura, pesca, caza, o sea, alimento había bastante. Vamos a ver algunas muestras de arte que tuvieron los chimú. Las más representativas, las más importantes, ¿no? Por ejemplo, no existe civilización en el antiguo Perú, ¿no? Una alta cultura sin cerámica. Entonces tiene que haber cerámica, por supuesto. Y si yo te he dicho que se parece a Mochica, a ver, repasando un poco la clase anterior, los Mochica tenían huacos. ¿Recuerdan los huacos? Incluso recuerdo que algunos señorita, si no me equivoco, me escribió por el chat que huaco, pues en quichua era mejilla, ¿no? Cachete. En este caso, huaco representa un objeto, un objeto. ¿Qué tipos de huacos tenían los mochicas, no? ¿Se acuerdan los rostros humanos? Los huacos retrato, ¿no? Algunas posiciones sexuales, ¿se acuerdan? Los huacos eróticos, también llamados, ¿no? Huacos sexuales. Chimú también tendrá ese tipo de huacos y la respuesta es sí, también. Porque como les digo, tiene varias cosas de mochica. Pero también los chimú van a elaborar bastantes huacos llamados silbadores. Huacos silbadores. Ahí tienes ejemplos de huacos chimú. Profesor, ¿por qué silbadores? Porque, por ejemplo, cuando tú viertes agua en este tipo de huaco, con dos cuerpos, ¿no? Y con una cabecita de ave al final, cuando tú inclinas ese huaco por la presión del aire con el agua que está dentro, por unos orificios muy estratégicamente puestos, se emite un sonido parecido a un silbido, pero del animal que está ahí. En este caso, por ejemplo, cuando tú inclinas ese cántaro, ese huaco, va a brotar un sonido parecido a un ave. Lo mismo resulta cuando hacen personas, cuando hacen monos, monitos, cuando representan, por ejemplo, pozos de agua, inclinas y parece que brotara el agua. Es algo bastante habilidoso, muy interesante que hicieron los chimú. Por eso los chimú fueron los primeros que hicieron eso. No, Mochica también había hecho, pero chimú lo va a hacer un poquito más. ¿Qué características podemos apreciar en esta cerámica, muchachos, jóvenes? Primero, que no utilizan varios colores. Entonces recuerda cuando una cerámica solo utiliza uno a la vez, esa es una cerámica monócroma. Monócroma. Cerámica monócroma. Un solo color. Otra característica que representan seres humanos y también animales. Cuando se representan animales, a esa cerámica se le llama zoomorfa. Zoomorfa. Y cuando representa humanos, se le llama antropomorfa. Antropomorfa. ¿Se recuerda? Animalitos es zoomorfa, humanos antropomorfa. En cuanto a diseño, los mochica eran un poco más especializados. O sea, para decirlo fácil, la cerámica mochica era más bonita, más bonita. ¿Por qué la de Chimú no es tan bonita? Porque Chimú prefirió hacer bastantes rápido en lugar de demorarse haciendo uno. De repente los mochicas se tardaban todo un día para hacer un guaco retrato. Todos sus detalles bien bonitos, ¿no? En cambio Chimú dijo, no, en un día mejor me hago 50, bueno. Y como lo hacía así bastante rápido, con moldes, ¿no? Ya no salió tan bonita. No salió tan bonita. Pero igual esos vaquitos silbadores son muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? En cuanto a orfebrería, su trabajo en metales, jóvenes, destaca bastante el uso del oro, la plata, el bronce que habían encontrado los tiahuanaco. Hay un cuchillo ceremonial muy famoso utilizado por los chimú, que acá lo estamos apreciando. Se llama tumi, el tumi, un cuchillo ceremonial que en realidad fue un invento de una cultura anterior llamada Sicán o cultura lambayeque, pero que los chimú van a utilizar bastante, ¿no? Ese tumi es muy popular, yo estoy seguro que muchos de ustedes tal vez lo han visto. Aparece en comerciales, en propagandas, en nuestras monedas, moneda del sol en el Perú. En algunas de esas monedas también está el tumi, ¿no? Pero sorry, ¿por qué abajo termina así como una media luna, no? Porque es un cuchillo.
Ese cuchillo, esa parte de abajo era afilada, y esa parte afilada, ¿en qué se utilizaba? Fácil, pues, juventud estudiosa. Si es un cuchillo ceremonial, no, ya sabes, ¿no? En ceremonias, pues. ¿Y qué cortabas con ese tumi en una ceremonia? Ah, profe, la fruta, bueno, el limón, bueno, el pescado, pues, el ceviche. No, esa parte filuda iba al cuello de los sacrificados. Había sacrificios, por eso había sacrificios de animales y de humanos, de animales y de humanos. ¿Y a quiénes sacrificaban? Pues en esas épocas, igual que Mochica, a los menores, a los más jovencitos, a los niños. Y no les digo niños de 9 años, 10 años, ¿ah? Muy probablemente más pequeños todavía, tal vez hasta bebés, niños pequeños. ¿Por qué? Porque se pensaba que su sangre era más pura, más inocente, ¿no? Todavía ese niñito no se ha contaminado con el mundo, ¿no? Al ser inocente, pues su sangre, ¿no? Es como agua de manantial para los dioses, ¿no? Tú le entregabas esa sangre a los dioses, ¿no? Ah, su profe, qué miedo, ¿no? Y bueno, por eso sacrificaban, pues, sobre todo niños, ¿no? Pero no se asuste, muchachos, no, no te vayas de la clase, ¿no? Tú ya estás a salvo, tú tranquilo, tú ya estás a salvo, ya hoy ya no se hace eso, ¿no? No, ya no se sacrifican, pues, de esa manera. Eran sus creencias, ¿no? Era creencias de esa época, hay que tener en cuenta sus creencias. Entonces nunca se olviden, el tumi es el cuchillo ceremonial de los chimú. Cuchillo ceremonial del tumi, que no fue un invento chimú, ojo, ¿ah? Pero que ellos utilizaron bastante. Y acá al lado ya tenemos otros adornos, ¿no? En oro, como las coronas, también habían brazaletes, aretes, pecheras, narigueras, ¿no? El metal en ese momento no se veía como dinero, ¿no? O sea, tú no decías, tengo oro, ah, soy millonario. No, no, tú lo veías como un adorno, como un metal, pues, para objetos importantes, pero no como dinero, ¿no? Era otra forma de ver, pues, los metales, otra forma de ver los metales, ¿no? Por ahí también habla de otros sacrificios, bueno, no es la única civilización, la Chimú, que sacrificaba a personas, ¿no? Mochica también lo hacía. Nazca, ¿se acuerdan ustedes que cortaba las cabezas de sus rivales y las convertía en llaveros? Cabezas trofeo. Entonces, esto de sacrificar, ¿no? Quitar la cabeza de algunas personas, ya venía de tiempo, ¿no? Venía de tiempo. Profesor, los incas también hacían algo así. Ah, ve, la otra semana vamos a ver, no te pierdas la clase la próxima semana. Ahí veremos. De repente sí, de repente no. Tal vez hacían algo peor, bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Qué otro aspecto podemos destacar de los chimús? Su construcción. Ellos tuvieron una ciudad fortaleza que era la capital de su reino, llamada Chanchán, la ciudad de Chanchán. Muchachos, a simple vista de repente, profesor, es un montón de barro junto, ¿no? Que esa ciudad está toda fea. Esa que tienes en pantalla es la ciudad de adobe, ¿no? Más grande, no de la Libertad, no del Perú, no de América, sino de todo el planeta. Es la ciudad de adobe más grande del mundo, que se encuentra en el Perú y muy poca gente lo sabe. ¿No? Entonces, cuando a veces uno dice, no, el Perú tiene puras cosas malas, no todo está mal en el Perú. Hay cosas también para sentirse orgulloso, ¿no? Pero a veces la gente no sabe. Tenemos la ciudad de adobe más grande del mundo ahí en La Libertad, Trujillo. Y esa era la capital del reino Chimú, fue una fortaleza. Mire ese tamaño de las paredes enorme, ¿no? Y esa se llamó Chan Chan. Chan Chan, que es idioma muchic, recuerda, no es quechua, es idioma muchic. Y Chan significa sol. Sería como sol, sol, ¿no? Sol, sol, ¿no? Chan Chan es sol, sol, ¿no? Y bueno, ahí tienes tú la enorme fortaleza de Chan Chan. Pero jóvenes, recuerden, y ya que por ahí les dejé también la semillita de la siguiente clase de los incas, vimos hace unos minutos que el reino Chimú fue dominado por el general, ¿no? El príncipe incaico Tupac Yupanqui, el heredero, iba a ser inca después, ¿no? ¿Y cómo logró pues dominar a los Chimú, que de por sí ya también eran guerreros, ¿no? En un lugar tan difícil, ¿no? Bueno, se comenta que Tupac Yupanqui rodeó, ¿no? Encerró a los Chimú en su ciudad, en su fortaleza, porque se habían metido a defenderse, y les cortó el agua.
les cortó el agua, muchachos, ¿no? Cerró todas las entradas de agua. Y pues Tupayupanqui dijo, si quieren quedarse adentro encerrados, quédense, bueno, vamos a ver cuánto tiempo aguantan sin agua, pues. Profe, normal, pues espero a que llueva, ¿no? Pero no, con eso no vas a sobrevivir, ¿no? Y después de algún tiempo, porque tampoco fue rápido, pues de algunas semanas, los Chimú terminaron pues siendo derrotados. Fue muy, muy estratégico, fue muy hábil Tupac Yupanqui, ¿no? Y por eso es que esta ciudad, esta fortaleza de Chan Chan, todavía se conserva con muchas de sus paredes intactas, porque no es que el general Tupac Yupanqui quiso derrumbar las paredes, ¿no? Y le tiraba golpes, no, 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 cortó el agua, por eso la ciudad casi no sufrió daños. Y hasta el día de hoy se puede visitar allá en la costa norte, ¿no? Y repito, no te olvides, ciudad de adobe más grande del mundo, está Chan Chan. Entonces, así llegó a su fin Chan Chan y Chimú. Pero así como había una civilización importante, un reino, ¿no? Llamado Chimú en la costa norte, otro reino se estaba desarrollando, pero en la costa sur, al mismo tiempo, pero al otro lado del Perú. Ese otro reino era el reino Chincha, el reino Chincha, ¿no? Efectivamente, Tupac hizo lo que a veces nos hacen a nosotros cuando nos cortan el agua. Ese reino Chincha que está en la costa sur, no sé si de repente tenemos juventud que nos acompaña de la parte sur del Perú. Ah, profe, yo conozco, yo soy de ahí, tal vez, ¿no? Te has escuchado un poco de eso, ¿no? No, 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 no era más grande que Roma porque Roma no era de adobe. Me refiero a la ciudad de adobe, ¿no? De ese material no hay ninguna ciudad más grande de adobe. Los Chincha, ¿dónde se desarrollaron? Fácil, pues, profesor, en Chincha, ¿no? Y bueno, sí, pero para ser concretos, en el Valle de Pisco, ¿no? En el Valle de Pisco, en donde antes estuvo la cultura Nazca, por ejemplo, del departamento Ica, pues, Ica, ¿no? La capital de los Chincha, el lugar llamado Tambo de Mora, la capital de los Chincha. Como hace un momento me consultaba una señorita en el chat, ¿por qué se le llama civilización regional, cultura regional, no? Porque abarca un poco nada más de territorio, poquito nada más, ¿no? Menos de un departamento. Ah, por eso entonces es una cultura pues que no vale la pena, ¿no? No, no, todo lo contrario, tuvo desarrollos muy importantes, ¿no? Y por ejemplo, representa ese 5% que no hizo agricultura. ¿Te acuerdas que te decía que el 95% de veces que a ti te pregunten principal actividad, agricultura, 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 casi siempre, el casi son ellos. La principal actividad de los Chincha no fue la agricultura. No, profe, el comercio y la pesca. El comercio y la pesca. También hacían agricultura, pero no fue la principal. La viene después, ¿no? Y los Chinchas fueron muy populares jóvenes por haber realizado el famoso triángulo comercial. Profesor, ¿qué es el triángulo comercial, no? Los Chinchas eran muy buenos navegando, construyeron unas balsas, ¿no? Muy, muy interesantes para la época. Y con esas balsas ellos buscaban una concha de mar, ¿no? Una especie de caracola llamada muyu. Y ahí la tienes, el muyu, de la familia del Spondylus, el muyu. Como una concha de mar, mira. En esas balsas ellos iban haciendo intercambio a lo largo de la costa, pero buscaban sobre todo ese muyu. Y ese muyu, ellos lo encontraban arriba en la costa norte, ya cerca de Piura, Tumbes, incluso las costas de Ecuador. Hasta arriba viajaban, pues mira, desde Chincha, acá está, mira, la X está Chincha, iban hasta la parte de arriba, ¿no? Y una vez que llegaban a la costa norte, ellos tenían que intercambiar cosas para obtener esa concha de mar, ese muyu. ¿Y se acuerdan lo que les dije del trueque? Tú tienes que ofrecer cosas que el otro no tenga, porque si no, no te va a hacer intercambio. Y ahí está el problema de los chinchas jóvenes, que los chinchas que llevaban hasta la costa norte, pues, pescado, ahí arriba tienen pescado, ¿no? Llevaban frutas que arriba cultivaban, calabaza que arriba tienen, ¿no? Entonces, no, no quiero, no, gracias, gracias, no, y lo rechazaban. Sea, los chinchas volvían pues tristes, ¿no? A su pueblo, un poco deprimidos, venían sin esta concha de mar que ellos querían, sin el muyo, ¿no? Ah, la pi, 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 ¿ahora qué puedo hacer, no? Y bueno, pensando, analizando la situación, los chinchas dijeron, ah, ya, pues hay que llevarles a los pobladores de la costa norte cosas que ellos
nunca van a encontrar, que no tengan. Y los chincha pensaron en el chuño y el charqui. Chuño y charqui. Si ustedes estuvieron desde el comienzo de la clase hoy, jóvenes, el chuño y el charqui, ¿lo encuentras dónde? Pues en la zona del altiplano, la meseta del Collao, ¿se acuerdan? Donde antes estuvo Tiahuanaco, ¿no? Entonces los chincha iban hasta la zona de Puno, hasta la meseta del Collao, el altiplano, llevando pescado seco, llevando calabazas, llevando frutas, porque ahí sí nadie tiene eso, pues. Y lo intercambiaban por chuño y charqui, chuño y charqui. Y el chuño y charqui no lo querían para ellos, no, 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 lo querían para llevárselo a esos pueblos de la costa norte que antes te habían rechazado, pues. Y ahora sí, a cambio de chuño y charqui, ellos obtenían ese muyo. Haber hecho eso representaba unir tres lugares, mira tú, que estaban bastante lejos, ¿no? Ya, a esto se le llama triángulo comercial. Justo tú que vienes, mira, de tu curso de números, triángulo comercial, ¿no? Ah, profe, sí, el triángulo, ¿y dónde está la bisectriz? No, 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 acá no, pues no, acá se le llama triángulo comercial porque unieron tres lugares, ¿no? Tres lugares, no le vayas a aplicar Pitágoras al triángulo comercial de los Chincha, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Que lograron que allá en Piura, en Tumbes, conozcan el chuño y charqui y lograron que allá abajo en el altiplano conozcan el pescado seco, la calabaza, la fruta, ¿no? Era muy bueno, ¿no? Por ahí estaba viendo, no, profesor, ¿y qué era el muyo? Y esta es una concha de mar, ¿no? ¿Que para qué servía? ¿La comían, la freían, bro? Servía para ceremonias, para los chincha, y hasta el día de hoy, muchachos, ¿ah? Para muchos pescadores de la costa central, de la costa sur, esta conchita de mar es considerada, pues, muy importante, porque aparece flotando en el mar cuando está por venir un fenómeno del niño. Entonces es como que te avisa, como que un mensaje te llega, pero no al celular, no al WhatsApp, sino llegan estos muyos flotando por el mar. ¿Eso qué quiere decir? Los pescadores hoy ya saben, ¿ah? Ah, está por cambiar la marea. De repente viene un fenómeno del niño, ¿no? Entonces imagínate si hoy en día ya sirve, en aquella época, como los chinchas se enteraban de los cambios por eso, los chinchas pensaban que era un mensaje de sus dioses, ¿no? Los dioses nos están avisando con eso. Entonces lo utilizaban en sus ceremonias. El problema es que solamente lo podías encontrar en la costa norte. La costa norte. Profe, si estaba en la costa norte, ¿cómo llegaba pues hasta Chincha, no? Repito, porque ya estaban por cambiar las mareas. Ya se venía un fenómeno del niño. Entonces, pues, era algo muy importante para los chinchas, algo muy importante, ¿no? Profe, no entiendo mucho. Imagínense, muchachos, todos ustedes, ¿no? Que abran la puerta de su casa. Hoy en día abres la puerta de tu casa y de pronto te encuentras ahí en la puerta, ¿no? 100 de estas conchitas de mar, 100 te encuentras con las respuestas del examen de admisión de la universidad que tú vas a dar. Ahí encuentras las conchitas de mar en el mullo, ¿ah? Todititas las alternativas, todas las respuestas, ¿no? Ah, primer puesto, sí me ingresaste en una, ¿no? Ya dime tú, ¿acaso esas conchitas de mar, ese mullo, no sería algo importante para ti? ¿Tú no lo verías ya con otros ojos? Ya no lo vas a meter a tu ceviche, ¿sí o no? Hoy no, le voy a rendir culto, voy a hacer un cuadro con estas conchitas de mar, ¿no? No sé, voy a pintarlas en la pared de mi casa, bueno, me han ayudado, ¿no? Ya por eso es que los chinchas las buscaban, porque para ellos era algo sagrado, ¿no? Me están avisando cuando se viene un fenómeno del niño, cuando hay cambios en las mareas, ¿no? Que por eso es que los chinchas buscaban muy, para eso, porque para ellos era sagrado, ¿no? Era sagrado. Ah, la profe, qué chévere, voy a buscar afuera de mi casa, ¿no? No, no te emociones tampoco. Ahorita sales de la clase y te vas a buscar a tu casa. Algún día, pero algún día. Entonces, juventud, ya te lo he repetido muchas veces y hasta que te la aprendas, ¿no? Una vez que ya aseguraste la comida, qué bien, su desarrollo artístico, ¿sí? Y los chinchas, pues, son muy recordados, muy eh, útiles en cuanto a la utilización de la madera, valga la redundancia. Ellos tallaban la madera. El tallado de madera tenía el nombre de silografía.
Silografía. La silografía es el tallado de madera que los chincha hacían. ¿Para qué, profesor? Para elaborar remos, como estos de acá, remos. También algunos otros adornos. Tallaban madera para elaborar sus balsas, algunas herramientas para la agricultura con madera. Ese tallado de madera muy, muy, muy bueno se llama silografía. Y los chincha eran muy buenos haciendo eso, eran muy buenos haciendo eso. Ese es el principal aporte artístico de los chincha, ¿no? La silografía, el tallado de madera, ¿ya? Esa es la silografía. Habiendo visto esto, jóvenes, preguntita final para practicar. ¿Cómo llegó a su final la civilización chincha? Hace un rato les dije, ¿no? Todas tienen que ver con los incas. Los incas llegaban y te dominaban, ¿no? Pero los chinchas son un caso muy particular. ¿Por qué? Porque los incas con los chincha más bien se volvieron aliados, socios, amigos. Se dieron beso, abrazo. ¿Por qué? Porque cuando los incas mandaron, pues, a sus mensajeros, ¿no? A sus emisarios, mandaron la advertencia de que los iban a dominar. Los chincha, en lugar de pelear como los chimú, aceptaron el dominio. Cuando ellos vieron que iban a dominarlos, no pelearon. Está bien, aceptamos. No vamos a pelear porque ustedes nos van a derrotar. Nosotros no somos guerreros, somos comerciantes. No te voy a ganar peleando con mi remo de madera encima. Acepto someterme. Voy a ser parte de tu imperio. Y pues los incas quedaron muy felices con eso. En esos momentos gobernaba el inca llamado Pachacútec. Y Pachacútec lo premió al jefe Chincha, al rey Chincha. Lo llevó al Cusco, le dio regalos, ¿no? Le agradeció porque ha evitado una guerra, ha evitado batallas, muertes innecesarias. Se hicieron muy aliados, ¿ah? Muy, muy, muy cercanos. Tanto así, les doy este dato adelantado, que cuando llegan los europeos, ¿no? Liderados por los españoles, y matan al último inca, también ese día, allá a su costadito, estaba el jefe Chincha, ¿no? Y también lo mataron, muchachos. Pobrecito. Pero bueno, se supone que si eres tú un aliado, un amigo, hasta el final, bueno, hasta el final. Este jefe Chincha, pues estuvo hasta el final, ¿no? Hasta el final. Era muy bueno, ¿no? Ah, la profe, no me hable de los europeos, eso ya será más adelante. Vamos a practicar, juventud, para que ya te vayas tranquilo a tu siguiente clase, ¿no? ¿Qué alternativa no le corresponde a la cultura tiahuanaco? El uso de bronce, la fabricación de queros, las construcciones de piedra, el uso de los pebeteros con cabecita de puma o los geoglifos en la arena. Ah, ya le salió ya, ¿no? Ya está muy bien, ahí los voy leyendo todos. Se mancha. Profe, qué fácil. Los geoglifos, pues los geoglifos son de quién? Son de los nazcas, pero no. Los geoglifos son de los nazcas, no tiene nada que ver con Tiahuanaco. Sino. Hasta vaso, algunos ya contestaron todo muy bien. ¿Ah? Número 2, el vaso ceremonial de Tiahuanaco. ¿Cuál fue? Recontra conocido. Ah, esos son los queros, el vaso ceremonial de Tiahuanaco, el quero. Muy excelente, toda la gente que participa, muy bien. Es considerado como el primer estado imperial, o sea, el primer imperio andino en el Perú. Ah, pues fácil, pues no me subestime, ¿no? Ese es Wari, pues Wari, a menos que le preguntes a Ruchadi. Ruchadi de Caral no está de acuerdo. Wari sería el resultado de la unión de tres civilizaciones. Huarpa, Nazca, y te preguntan por la tercera, que leyendo por ahí en Echada, gente hoy ya se está luciendo. Tiahuanaco, Tiahuanaco, muy bien. Capital del reino Chimú, jóvenes, la ciudad de adobe más grande del mundo, nunca te vas a olvidar. Esa es Chan la libertad, Chan. Cuchillo ceremonial usado por los Chimú, que iba al cuello de animales y de humanos. Ese era el Tumi de oro. Encima te mataban con estilo, ¿ah? Te mataban con oro encima. Cultura que realizó el triángulo comercial. Ya hasta me da vergüenza preguntarle, pero toda la gente se está luciendo. Los chinchas, profesor, recontra fácil, ¿no? Los chinchas. ¿No? Y además, dice ahí, los chinchas destacaron en silografía. La silografía era el tallado de ¿qué material? Madera, cobre, arcilla, plata u oro. Excelente, juventud. ¿Cuánta gente que participa hoy día? Muy bien, ¿ah? Ese material es madera. Madera, la madera, la silografía.
Ya llegamos al final hoy a nuestra clase, la siguiente ya está hecha la invitación, vamos a ver a los incas, no se lo pierdan, espero contar con todos ustedes la siguiente semana. Un abrazo a todos, cuídense mucho jóvenes, espero que les haya servido la clase, hasta la siguiente semana. Adiós, cuídense mucho. No, gracias a todos ustedes, al contrario, nos vemos.